junto a Antonio Pujol de Castro, que es el coordinador de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, esta mesa en la que vamos a escuchar las mejores comunicaciones del Congreso de profesionales en formación. Esta mesa surge de un acuerdo de colaboración de hace ya unos años entre la SECA y ARES, que es la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública. Según ese convenio, acordamos que a partir de ese momento en todos los congresos haríamos una mesa específica para las mejores comunicaciones de profesionales en formación, no solo de medicina preventiva y salud pública, sino de cualquier profesional en formación, y que daríamos un premio especial a un profesional en formación. De esta manera, desde SECA nos comprometemos precisamente a que cale el interés por la calidad asistencial en los profesionales jóvenes, porque necesitamos como sociedad también que os intereséis por nosotros y que nuestra sociedad se renueve también, ¿no? Porque ya algunos somos muy mayores y necesitamos un poquito de renovación generacional. Bueno, pues dejo a Antonio que se presente. Pues muchas gracias, Inmaculada. Yo soy Antonio Pujol de Castro, soy residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y lo primero, agradecer a la Sociedad Española de Calidad Asistencial por ofrecernos la oportunidad al personal médico en formación de asistir aquí y formar parte de estos proyectos formativos que, bueno, tampoco me voy a enrollar mucho porque tenemos poco tiempo y luego al fin, tampoco quiero robar tiempo a todas las ponentes. De verdad, enhorabuena solamente por haber llegado hasta aquí. Desde luego lo que hemos leído demuestra un esfuerzo y una calidad, y que luego vamos, sin dilatarlo más, vamos a comenzar con las presentaciones y luego ya dedicaré unas palabras al final. Bueno, así que... os iré nombrando para que salgáis a la tril a hacer vuestra presentación. Tenéis 12 minutos. Cuando llevemos 10 os daré un toque para que sepáis que os quedan 2 minutos. Tened en cuenta que vuestra defensa de vuestro proyecto hoy tiene importancia, porque entre Antonio y yo vamos a decidir quién gana de las 5. Así que no es por meteros presión. Bueno, pues empezamos con Victoria Uroz Martínez, que es médico y médica interna residente de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, de aquí de la región de Murcia, y que nos va a presentar la comunicación titulada Monitorización del indicador no hacer, prolongación del sondaje vesical en cirugía gastrointestinal, más de 48 horas. Cuando quieras, Victoria. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los dos presentadores, a Inmaculada y Antonio. ¿no? Antonio. Y que yo también, pues eso, que lo conozco por los foros de ARES, porque soy de medicina preventiva. Quería primero agradecer, bueno, a todos los que estáis aquí. Os llamo de tú porque ya somos de la familia, que llevamos aquí ya casi 2 días metidos. Y la verdad es que, bueno, quería decir, es que es verdad que estoy disfrutando muchísimo. Ya estoy hablando en plan calidóloga. Me he convertido a la calidad este año. Ha sido un descubrimiento alucinante. Los que ya me han escuchado en las otras comunicaciones lo sabrán. Y bueno, yo también quería decir, como aquí tengo más tiempo, que quiero agradecer muchísimo a mi otra compañera residente, Ada Josefina Lamont, que es residente 1 año menos que yo, de Medicina Preventiva, a los adjuntos Ángela y Antonio, que son también de Medicina Preventiva, a Inmaculada Vidal Abarca y a Julio José López Picazo, que son de la Unidad de Calidad Asistencial del Hospital Virgen de la Risaca, y que realmente ellos son los que nos han dirigido este proyecto, o sea que sin ellos no habríamos hecho nada. ¿El pasador? Bien. Bueno, y quiero decir que no tengo conflicto de intereses, a mí solamente me paga el Servicio Murciano de Salud, y que le agradezco al Hospital de Virgen de la Risaca que me ha pagado la inscripción, porque pues, es una gran ayuda. Bien. En primer lugar, quiero comentar que bien. En primer lugar, quiero comentar, los que os gustan las películas, está la película 24 Hours, aquí es 48 horas, lo que vamos a hablar todo el rato, no 24 horas, la serie tan chula. Entonces, 48 horas, pues es todo el rato la presentación, porque, y además es un tema muy bonito, que yo, bueno, también te voy a contar una cosa, porque es que si no, no me vais a conocer, y es importante. Yo en realidad estoy aquí por gusto, haciendo la residencia, porque yo soy médico forense. Entonces yo soy un poquito más mayor, por eso a mí me encantaría que le dieran el premio a las otras, porque yo ya soy más mayor. Porque, ¿qué pasó? Lo voy a contar porque es importante. Que cuando empezó la pandemia, yo soy funcionaria del Estado, ¿no? Cuando empezó la pandemia en Almería, me sentí súper inútil y dije, tengo que hacer algo. Y entonces dije,
me voy a presentar al MIR porque tengo 44 años, todavía creo que voy a poder. Entonces, para mí ha sido emocionante pues ponerme a atender pacientes en urgencias, haciendo guardias, volverme a presentar al MIR, que es la segunda vez que me presento, o sea, que ha sido emocionante. Entonces, para mí, encima, estar ahora en este congreso, pues soy súper feliz. Y además, quiero comentaros que yo conozco la medicina desde la otra cara, el aspecto negro de la medicina, como si dijéramos, que es cuando pasan cosas y hay denuncias, ¿no? Y yo he atendido como médico forense denuncias por lo que vamos a hablar hoy, que es por el tema de las infecciones del tracto urinario, por llevar la sonda vesical mucho tiempo. O sea que me hace mucha ilusión también, os lo cuento porque como ya somos de la familia, para que me conozcáis un poquito más, que me encanta este tema verlo desde la perspectiva clínica, porque la he visto desde la perspectiva forense. Bueno, dicho lo cual, hay una recomendación no hacer, que la verdad es que yo creo que muy poca gente realmente la conoce, que ese es un problema que ha salido hoy, hoy y ayer todo el rato, que se conocen poco las recomendaciones no hacer, y que lleva el Ministerio de Sanidad con esto desde 2013, pero en nuestra área, el área 1 de la región de Murcia, se empezó a implantar sobre todo en 2016 y se metió como la número 4 en el proyecto no hacer. ¿Y de dónde viene? Bueno, pues viene de la evidencia científica y la propone la Asociación Española de Cirugía, que dice que, por favor, retirar el sondaje vesical como mucho 48 horas, después de haberlo insertado después de una cirugía gastrointestinal. Son casos muy concretos que yo pensaba, digo, bueno, esto es un poco concreto, pero hay tantísimos pacientes que realmente es una recomendación muy útil. Yo he aprendido muchísimo, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué se elige esto desde la unidad de calidad asistencial y a los residentes de medicina preventiva cuando rotamos se nos ofrece poder participar en esta monitorización? Pues porque está muy asociado a las infecciones del tracto urinario, llevarlo más de 48 horas. Y se ha visto que es una oportunidad de mejora. Hola. Bueno, parece que se le ha acabado la pila, pero no. Parece que es una oportunidad de mejora, se ha determinado como oportunidad de mejora cuando hay más de un 5% de prevalencia de esta práctica. O sea, cuando de cada 100 pacientes en más de 5 se hace mal, se ha decidido que hay que hacer, que es una oportunidad de mejora, con lo cual hay que proponer que se mejore, ¿no? Bien. Todo esto estoy hablando, a ver si algún calidólogo dice que digo una barbaridad, seguramente tiene razón, ¿eh? Porque, bien. Bueno, estos fueron los últimos años que hicieron esta monitorización y vieron que hasta en un 15% de los pacientes no se cumplía. Es un porcentaje un poco alto, ¿qué os parece? Un poquito alto, ¿no? Luego, en 2019, un 8%. Y en 2022 un 6,7% en el primer cuatrimestre. Entonces vieron, bueno, esto hay que hacer más monitorización. Al parecer también se dieron charlas, hablaron con los supervisores de cada planta, de la planta de digestivo, aunque tienen pacientes en varias plantas, en fin. Bueno, entonces, evidencia científica, la voy a repasar un poco porque dije, bueno, vamos a ver, esta recomendación sigue estando vigente, entonces yo he hecho mi propia revisión. He hecho una revisión he seleccionado en PubMed revisiones sistemáticas con metaanálisis en los últimos 5 años y he encontrado unas muy interesantes y todas dicen lo mismo, ¿no? Ya os lo adelanto. Como aquí todos son expertos, pero bueno, en las revisiones sistemáticas con metaanálisis hay que fijarse en el rombito, que es el que sintetiza toda la evidencia científica. Y entonces el rombito está hacia el -1. Eso quiere decir que retirar la sonda vesical antes de 48 horas reduce el riesgo de tener infecciones del tracto urinario. Muy importante. Otra revisión sistemática con metaanálisis. Bueno, pues esta, fijaos, muy interesante porque comparando de 1 a 3 días no encontraron porque el rombito pilla el 1. Entonces, de esto sí sé un poco más que de calidad. Entonces, no, pero comparando llevar la sonda un día a 5 días, sí que encontraron, veis que el rombito está yendo hacia el negativo y no toca el 1, sí que encontraron que había una reducción del riesgo de infección, ¿vale? Y otra revisión sistemática, lo mismo. Si lo retiramos antes de 48 horas, hay una reducción del riesgo de infección del tracto urinario. Y como todos vosotros sabéis, por los estudios EPINE, que es el de estudios de prevalencia de infecciones nosocomiales en España, las infecciones del tracto urinario son de las más frecuentes que sufren los pacientes. Los que hemos estado ingresados en el hospital también las hemos sufrido. ¿Quién no ha sufrido una infección del tracto urinario ingresado en el hospital? A que es muy frecuente, ¿verdad? Después del sondaje. Bien. Bueno, el objetivo de esta monitorización y a lo que os estoy presentando fue ver un año entero cómo habían ido esas monitorizaciones. Yo participé en una, este año he participado en otra. Bueno, cada trimestre pues, se va haciendo una, ¿no?
En una participé yo, en otra participó mi compañera residente y en otras dos participaron los del servicio, la unidad de calidad asistencial. Y la dimensión, que esto es una cosa chulísima, los indicadores tienen dimensiones y es en la de adecuación y seguridad. Y es un indicador de proceso, ¿vale? Eso también, importante. Bien. Bueno, esto es genial. O sea, a mí es una cosa que me ha maravillado. Yo que soy muy de epidemiología, también cuando soy médico forense también. Bueno, pues resulta que hay un muestreo por lotes, que es una maravilla, porque está con todas las evidencias científicas, pero se reduce mucho el tener que tomar muchísimas, como hacemos en epidemiología, ¿verdad? Miles de casos, no. Pues aquí, con 25 casos, con estos términos que nos hemos propuesto de confianza del 95%, potencia del 90%, o sea, un error beta del 10%, un estándar del 5%, de ahí sale pues intervalo de confianza del 95%, o sea, una parte aceptable del 95% y el umbral del 25%, o sea, introduciendo estos parámetros, me dan que 25 casos puedo aceptar hasta 3 incumplimientos. Cuando yo estoy mirando un lote que va a ser, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero cuando yo miro el lote y veo más de 3 fallos, lo tengo que rechazar. Entonces, ¿el lote qué va a ser? Pues lo que yo quiera medir. En este caso, el lote es ese trimestre, pero puede ser el lote de un servicio, el lote de lo que quiera. En este caso va a ser un trimestre, ¿vale? Y entonces, cuando yo tengo 25 cirugías y ninguna que sea inadecuada, es decir, que se ha quitado el sondaje vesical antes de las 48 horas, hasta las 48 horas, pues voy a tener que acepto un estándar del 5% y un umbral del 25%. Es decir, yo me conformo con que hasta un 5% de los pacientes puede ser que se haya hecho mal, pero el 95% de los pacientes se va a haber hecho bien, ¿vale? Entonces está muy bien. La estimación... Sí. ¿2 minutos? 2 minutos. Vale, es que pone aquí 9. Vale. Sí, que llevas 10, que te quedan 2. Ah, pero aquí me marcaba 9. Bueno, perdón. Sí, no, bueno, da igual. Más o menos. Sí, vale. Sí, no, ya está, me quedan los resultados. Bueno, pues esto es realmente lo interesante, ¿no? ¿De dónde se obtiene? Bueno, se puede hacer el cálculo matemático, pero está la página web Sequalita, que se obtiene directamente, ¿no? Bien. Bueno, tenía una serie de criterios, esto lo iba a poner para que supierais que hay unos criterios de inclusión y de exclusión. Efectivamente, si el paciente está en la UCI, pues no se incluye, es un motivo de exclusión. Si el paciente ha fallecido también, bueno, son de sentido común. Y hemos revisado en total 531 historias, ¿vale? Para seleccionar los 25 casos en cada trimestre. Y consideramos incumplimiento cuando se ha mantenido más de 48 horas, incluso con indicación médica, y no hay registrada la fecha de retirada, también es un incumplimiento. Y es cumplimiento cuando se retira 48 horas o menos. Bueno, aquí este dibujo que es estupendo de Nayara Brocal, que es estupenda esta dibujante, pues de aquí se tuvo que obtener todos los datos de toda la historia clínica digitalizada y estos son los resultados, que, bueno, muchísimas horas de trabajo y al final esta gráfica, ¿no? Que en el primer trimestre que estudiamos, que fue el segundo del 22, 0 incumplimientos, en el tercero del 22, 2 incumplimientos, aceptado el lote, en el cuarto cuatrimestre también y en el primer cuatrimestre de este año hubo 4 incumplimientos, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere decir, ¿no? Cuando hay 4 incumplimientos, dábamos la estimación puntual. Hasta un 16% se habían hecho mal. Eso no es aceptable, ¿no? Bien, estas son las cirugías en las que no hubo cumplimiento, ¿vale? Y como conclusiones, como ya lo he dicho, de los 4 trimestres presentados solo se rechazó 1, con lo cual es un cumplimiento bastante adecuado, aunque ese lote, ese último cuatrimestre de enero, pues está mal, que no se hubiera aceptado. Y monitorizar es una práctica en las unidades de calidad y que se puede hacer cualquier persona que aprenda a hacerlo. Bueno, yo lo he aprendido, o sea que es muy interesante para ver oportunidades de mejora y cuando no se cumple ese estándar. Y la utilización de los lotes, pues me ha parecido un método estupendo. Y bueno, pues esta es la frase de John Ford, muy conocida por todos los calidólogos, pero realmente it is necessary to look sometimes, o sea, hay que monitorizar un poco para poder ver cómo está saliendo la actividad médica, ¿no? Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. A continuación tiene la palabra María Esperanza Guirao García, médico interno residente del área de oncología del Hospital Morales Meseguer, también de la región de Murcia,
y nos va a hablar de sesiones multidisciplinares entre oncología y medicina intensiva para selección de pacientes candidatos a ingreso en UCI. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quería dar las gracias al Comité Científico Evaluador por haber seleccionado nuestro trabajo como comunicación oral. Voy a hablar de un trabajo que se ha realizado entre los servicios de oncología médica y de medicina intensiva del Hospital Morales Meseguer y que ha consistido en la realización de sesiones multidisciplinares entre estos dos servicios para establecer el techo terapéutico de los pacientes ingresados en planta de oncología y determinar qué pacientes podrían ser candidatos a UCI si presentasen alguna complicación a lo largo de su evolución. No sé por qué no pasa. Sí. Ahí, vale. Ah, vale. A ver, ¿te funciona? Vale. Ahí. Ahora. Vale, ahora. Perdonad. Bueno, es conocido que durante años el paciente oncológico ha sido relegado del ingreso en UCI debido a que se consideraba que tenía mal pronóstico. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un aumento en la supervivencia de estos pacientes debido a la mejora en los tratamientos oncológicos. Esto ha conllevado que a lo largo de la evolución de estos pacientes aumente también la necesidad de cuidados intensivos en los mismos. De hecho, actualmente en torno al 15-20% de los pacientes ingresados en UCI son pacientes oncológicos y la mortalidad de estos pacientes en la UCI es similar a la de pacientes sin cáncer y se sitúa en torno a un 30-40%. Además, las causas de ingreso en UCI de los pacientes oncológicos son similares a las de pacientes no oncológicos, siendo los dos motivos de ingreso en UCI más frecuentes en estos pacientes la insuficiencia respiratoria y la patología infecciosa. Se han realizado ya estudios en los que se ha demostrado que la presencia de equipos multidisciplinares en UCI mejora los resultados pronósticos de estos pacientes. Sin embargo, no existen casi estudios en los que se evalúe qué impacto tendría tomar estas decisiones de forma anticipada, es decir, en planta de oncología y no en la UCI. Por ello, en nuestro centro se han realizado sesiones semanales entre UCI y oncología para definir el techo terapéutico y soporte orgánico a recibir en caso necesario por cada paciente ingresado en la planta de oncología y se ha realizado posteriormente un análisis de estas decisiones. El objetivo principal de nuestro trabajo fue evaluar si estas sesiones permitían una mejor valoración de los pacientes ingresados en la planta de oncología. Y como objetivo secundario se pretendía conocer qué factores permitían predecir qué enfermos deberían ingresar en UCI en caso de complicación aguda. Para ello se ha realizado un estudio observacional, prospectivo y unicéntrico en el que se han incluido todos los pacientes ingresados en oncología comentados en estas sesiones, entre septiembre de 2021 y julio de 2022. Para determinar qué pacientes serían subsidiarios de soporte orgánico en UCI en caso de empeoramiento, se evaluaron tanto comorbilidades oncológicas como no oncológicas. Y tras esto se determinaban dos factores. Por un lado, si el paciente sería o no candidato a UCI en caso de complicación futura y por otro lado, a qué tipo de soporte sería candidato. Este tipo de soporte se dividió en ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica no invasiva, drogas vasoactivas, hemofiltro o reanimación cardiopulmonar. Hubo pacientes que por presentar buen pronóstico se consideraron candidatos a todas estas medidas de soporte y otros que por tener un pronóstico más limitado, ya sea debido a su enfermedad oncológica o alguna comorbilidad previa, solo se consideraron candidatos a medidas menos invasivas como puede ser la ventilación no invasiva o las drogas vasoactivas. Y el análisis estadístico incluyó un estudio descriptivo, un análisis univariante, una regresión logística multivariante que trató de establecer cuáles eran los factores que se asociaron de forma estadísticamente significativa con la decisión de considerar a un paciente candidato a UCI y un posterior análisis de propensión apareado de aquellas variables que podían causar confusión. Además, se realizó un análisis de supervivencia según el método de Kaplan-Meier y se consideró un nivel de significación estadística a un p-valor menor de 0,05. Finalmente se realizaron unas 60 sesiones y se comentó una media de 7 pacientes por sesión. El número de pacientes incluidos en nuestro estudio fue de 411 y de estos más de la mitad, el 55%, se consideraron candidatos a UCI. De estos pacientes considerados candidatos, la mayoría, el 71%, lo fueron a todas las medidas de soporte orgánico, mientras que aproximadamente un tercio de estos pacientes solo se consideraron candidatos a aquellas medidas de soporte menos invasivas, como hemos dicho, ventilación mecánica no invasiva o drogas vasoactivas generalmente.
Y de todos estos pacientes, al final solo requirieron ingreso en UCI 17 pacientes, que corresponde a un 4% del total. Aquí se muestran las características de los pacientes. A la izquierda vemos la de los candidatos a UCI y a la derecha la de los pacientes no candidatos a UCI. Vemos cómo en ambos grupos la mediana de edad se sitúa en torno a 65 años, el sexo predominante fue el masculino y también en ambos grupos el tumor primario más frecuente fue el de origen pulmonar, seguido de los pancreatobiliares, y el estadio tumoral más frecuente fue el 4. Sin embargo, sí que parecen existir diferencias entre estos dos grupos en la situación funcional de los mismos, definida por la escala ECOG. Mientras que en el grupo de los candidatos a UCI, el ECOG mayoritario en un 60% de los casos fue de 1 o de 2, en el caso de los no candidatos a UCI parecían presentar una peor situación funcional y en torno al 75% presentó un ECOG entre 2 y 4. También parecen existir diferencias en cuanto al motivo de ingreso, ya que mientras en el caso de los considerados como candidatos a UCI, lo más frecuente fue ingresar por patología infecciosa, en el caso de los pacientes considerados no candidatos a UCI, lo fue ingresar por mal control de síntomas en relación con la enfermedad oncológica, es decir, que el paciente ingresase por dolor o por disnea ocasionada por el propio tumor. Y vemos también como en el caso de los candidatos a UCI, el 42% estaban vivos en el último seguimiento, mientras que en los no candidatos solo un 9% estaban vivos en ese último seguimiento. Y estas son las características de los 17 pacientes que ingresaron en la UCI. Y destacar que son similares a lo que ya se ha visto en otros estudios realizados de pacientes oncológicos en la UCI. La mediana de edad en estos pacientes fue de 64 años. El 65% fueron hombres y la mayoría presentaban buena situación funcional, con un ECOG mayoritario de 1 o 2. En cuanto al tumor, el tumor primario predominante en estos pacientes fue el pulmonar, presente en un 60% de los pacientes, y el estadio tumoral más frecuente fue el 4. En cuanto al tratamiento oncológico que estaban recibiendo durante el mes previo al ingreso en UCI, lo más frecuente fue recibir tratamiento con intención no adyuvante o radical, seguido en frecuencia del tratamiento de primera línea para enfermedad metastásica. Y el motivo de ingreso en UCI más frecuente fue la patología infecciosa. En relación con las medidas de soporte orgánico empleadas, lo más frecuente fue recibir ventilación mecánica no invasiva, seguido en frecuencia del uso de drogas vasoactivas. Y este es el análisis multivariante en el que se muestran los factores que se asociaron de forma estadísticamente significativa e independiente con la decisión de considerar a un paciente como candidato a UCI. Estos factores fueron el presentar una buena situación basal, definida como un ECOG de 0,1, tener ausencia de carcinomatosis peritoneal y que la intención del tratamiento oncológico fuese adyuvante, no adyuvante, radical o de primera línea para enfermedad metastásica, o que todavía no se hubiese llegado a iniciar tratamiento oncológico. El estadio tumoral 1 y 3, si bien no llegó a alcanzar la significación estadística, presenta un p-valor de 0,056 y se quedó también cerca de hacerlo. Por eso lo hemos incluido en la tabla. Y luego hay dos factores que se asociaron con la decisión de considerar a un paciente como no candidato a UCI, que fue el presentar una edad mayor de 65 años y que el motivo de ingreso en la planta fuese el mal control de síntomas en relación con la enfermedad oncológica. Y este es el análisis de supervivencia. En él se observa una tendencia lógica. Observamos cómo los pacientes de la curva verde, que son los pacientes que se consideraron candidatos a UCI, pero que finalmente no requirieron de ingreso en esta unidad porque presentaron una buena evolución, son los que presentan mejor supervivencia global, siendo la mediana de seguimiento en estos pacientes de 46 semanas. Los pacientes con peor supervivencia fueron los de la curva azul, que son los pacientes que directamente se consideraron como no candidatos a UCI debido a que presentaban un mal pronóstico, y en ellos la mediana de seguimiento fue de 6 semanas. Y los pacientes que tuvieron una supervivencia intermedia entre estos dos fueron los pacientes que ingresaron en UCI, que tuvieron una mediana de seguimiento de 22 semanas. Estos resultados fueron estadísticamente significativos. Y posteriormente se realizó un análisis de propensión apareado, con lo que la muestra se redujo a 172 pacientes, ya que se dividió la muestra en dos grupos de 86 pacientes en función de si eran candidatos o no a UCI, para intentar equiparar los factores que pudiesen ocasionar confusión en estos dos grupos. Y tras esto se vio cómo seguía existiendo diferencias en la supervivencia de estos dos grupos, ya que en el caso de los no candidatos a UCI la mediana de supervivencia fue de 7 semanas y la mortalidad del último seguimiento fue del 91%, mientras que en el caso de los candidatos a UCI presentaron una mediana de supervivencia de 32 semanas
y una mortalidad en el último seguimiento del 67%. Esto pues parece apoyar la idea de que la intervención realizada está siendo la correcta, es decir, que el soporte orgánico que se emplea para cada paciente parece ser el adecuado y tener impacto en la supervivencia de los mismos. Y como conclusión, destacar que los resultados sugieren de forma indirecta que las sesiones conjuntas entre intensivistas y oncólogos facilitan con antelación la toma de decisiones para pacientes complejos y controvertidos, que estas sesiones podrían evitar ingresos en UCI inapropiados y que la realización de las mismas permite clarificar qué factores determinan el manejo en UCI o la necesidad de soporte orgánico. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, María Esperanza. Y a continuación tiene la palabra Belén García Iniesta, que es médico interno residente de anestesia del Hospital Universitario Reina Sofía de la región de Murcia, y nos va a presentar la ponencia titulada Revisión de la activación del protocolo de transfusión masiva en nuestro hospital en los 2 últimos años. Cuando quieras, Belén. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Buenas tardes, soy Belén García Iniesta, residente segundo año de anestesia, y vengo a hablaros sobre una revisión que hemos realizado sobre la activación del protocolo de transfusión masiva en nuestro hospital en los 2 últimos años. No. Ahora. Bueno, y para ello creo que es importante primero poner en contexto la importancia de la hemorragia masiva. La hemorragia masiva es la causa principal de morbimortalidad en el paciente politraumatizado y una de las más importantes en el paciente sometido a cirugía mayor. Tiene una mortalidad estimada en torno al 30-70%. Ocurriendo la mitad de los decesos en las primeras 24 horas. Esto es una mortalidad inaceptable, incluso en los tiempos en los que estamos. En este contexto surgieron protocolos de transfusión masiva que en nuestro hospital se adaptaron en 2015, con el objetivo de determinar el papel de cada servicio o unidad implicados, así como lograr un trabajo en equipo multidisciplinar y coordinado que asegurase el acceso efectivo a hemoderivados, así como la seguridad transfusional del paciente durante todo el proceso. Y esto, pongamos un ejemplo práctico. Pues nosotros estamos en el quirófano y tenemos un paciente que comienza con un sangrado arterial. Reponemos con fluidos, drogas vasoactivas, nos remonta, está perdiendo mucha sangre y lo que necesitamos es sangre ya. En este momento no es momento de meterse a selene, empezar con la petición, tráeme la pegatina... Bueno, no, necesitamos sangre ya. Y para esto se diseñó el protocolo de transfusión masiva. Lo que hemos conseguido es, a golpe de telefonazo, que podemos hacer nosotros o enfermería, ponernos en contacto directamente con banco de sangre que comienzan a preparar lo que se denominan los paquetes transfusionales. El primer paquete consiste en 3 concentrados de Matías, un pool de plaquetas y uno de plasma fresco, de manera que se continúan preparando estos paquetes hasta que el médico responsable de activar el protocolo desactiva el mismo. Entonces, bueno, lo que conseguimos es un acceso mucho más inmediato. Y una vez centrados sobre la importancia de la hemorragia masiva, ¿qué objetivos teníamos con esta revisión? Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que el protocolo de transfusión masiva no se activa de forma frecuente en nuestro hospital. Entonces, con esta revisión queríamos primero saber cuántas veces se ha activado el protocolo en estos 2 últimos años. Si las veces que se activó el protocolo estuvo justificada la activación o por el contrario se desperdiciaron recursos. El papel de los servicios implicados en esta activación, si hubo algún servicio que retrasara la llegada de hemoderivados. Hemos dicho que este protocolo es infrecuente, entonces realmente es necesario tenerlo. Y por último, si decidimos que sí, que es algo necesario, ¿qué podemos hacer para mejorar lo que ya estamos haciendo? Y con este objetivo, pues realizamos una búsqueda de todas las veces que se ha activado el protocolo en nuestro hospital en el año 2021 y 2022. En 2021 se activó en 2 ocasiones, en 2022 solo una. Y de estos 3 pacientes recopilamos sus datos personales, el servicio responsable de activar el protocolo, la etiología de esa hemorragia masiva, qué tipo de hemoderivados se administraron a los pacientes, si finalmente tuvieron un desenlace afortunado o fallecieron y si, como he comentado, fue oportuno activar o no fue oportuno el protocolo.
Y aquí en esta diapositiva os presento los resultados que hemos obtenido. El protocolo se ha activado 3 veces, los servicios responsables de ello han sido anestesia y UCI. Hemos determinado que en todos los casos estuvo indicada esta activación. Para llegar a esta conclusión, lo que hemos hecho ha sido basarnos en la definición de hemorragia masiva que viene recogida en nuestro protocolo y obtener los datos de la hemorragia de esos pacientes para determinar si cumplían o no con esta definición. En los 3 casos fueron 3 varones con edades de 44, 63 y 20 años. En cuanto a la etiología de la hemorragia, fue una hemorragia digestiva alta por toma de AINES, hemorragia digestiva alta en el contexto de varices esofágicas en un paciente hepatópata y un hematoma retroexternal. En cuanto a los componentes que se administraron, en 2 de los pacientes se administraron 4 concentrados de Matíes, en el tercero 3 concentrados. A todos ellos se le administró plasma fresco congelado, a 2 de ellos plaquetas, fibrinógeno y solo en uno de los pacientes vitamina K y ácido tranexámico. En cuanto al resultado, solo uno de los 3 pacientes falleció. Es decir, estamos dentro de ese porcentaje, pero en el lado bueno del 30-70% que comenté al inicio de la presentación. ¿Y qué podemos deducir de estos datos que os he presentado? Pues lo primero y más evidente, que efectivamente esto no se activa todos los días, solo se ha activado 3 veces en 2 años. Sin embargo, parece que podemos decir que los criterios de activación están claros y bien implantados en nuestros profesionales, ya que todos los casos estaban justificados. Además, no hemos detectado problemas en cuanto a la coordinación entre todos los componentes. No hemos detectado que haya habido ningún retraso en cuanto a la llegada de sangre de estos pacientes. Y vuelvo a plantear la pregunta del principio. Bueno, 3 veces en 2 años, ¿estamos malgastando recursos? ¿Realmente esto es algo necesario en nuestro hospital? Pues para responder a esa pregunta, lo mejor es irnos a plantearnos cuál era el objetivo con el que se diseñó el protocolo de transfusión masiva. ¿Qué se diseñó con 3 objetivos? El primero es determinar un proceso organizativo en el manejo de la transfusión sanguínea. Es decir, todos tenemos que saber cuál es nuestro papel y qué tenemos que hacer ante esta situación que es emergente. En cuestión de minutos, la vida del paciente corre riesgo. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues en parte simplificando las tareas necesarias para un suministro eficiente. Es decir, esto es un circuito. Aquí forman parte todos los estamentos, médicos, enfermeras, técnicos de banco, celadores, todos tienen que tener claro cuál es su papel. Aquí lo que conseguimos es disminuir el tiempo en el que nos llega la sangre. Es decir, todos los trámites burocráticos no es que no se hagan, pero se dejan para después. Entonces, pero en ningún momento se pierde la seguridad del paciente. Cuando nosotros llamamos a banco de sangre, ellos comprueban que la sangre que vaya a llegar a nuestro paciente sea una sangre que no le vaya a perjudicar. Además, a la misma vez, la enfermera manda sangre a banco para que crucen sangre y los siguientes paquetes transfusionales sean compatibles con la sangre del paciente. Y todo esto es un abordaje multidisciplinar que tiene que estar bien establecido y bien coordinado para que funcione de forma adecuada. Y bueno, pues una vez tenemos claro cuál era el objetivo de implantar este protocolo, parece, y después de conocer los resultados que os he comentado, parece que podemos decir que las cosas, no se están haciendo mal. Y por último, no pasa. Como conclusiones, pues decir que el protocolo de transfusión masiva lo que busca es disminuir la morbimortalidad de nuestros pacientes. Como ya he comentado, es una situación emergente. Aquí cada minuto cuenta. Entonces, sí que es verdad que desde 2015 solo se ha activado 3 veces en 2 años, pero todas ellas estuvo indicado, todas ellas funcionó bien. Todos los integrantes, banco de sangre, el equipo de celadores, el equipo de quirófano, parece que hizo las cosas bien. Entonces, el protocolo para nosotros como anestesistas nos parece algo fundamental, porque como he dicho, cada minuto cuenta y lo más importante es mantenerlo en la memoria de nuestros profesionales de manera que cuando se dé este evento todos sepamos cómo actuar, porque evidentemente cuando hacemos algo todos los días todos sabemos qué hay que hacer, pero cuando nos ocurre un suceso una vez al año, pues ahí las cosas no están tan claras. Entonces, tenemos que recordar este tipo de actuaciones y respondiendo a la pregunta de si es fundamental o no, pues hombre, si se han salvado 2 vidas en 3 años, yo diría que sí,
Muchas gracias a todos y al comité por permitirme estar aquí. Muchísimas gracias, Belén. Y nos dejamos a Murcia, que ya erais muchas, 3 seguidas de Murcia, y pasamos a Cantabria con Lucía Sánchez Piorno, médico interno residente de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Cantabria, que nos va a hablar de implementación de un cuadro de mando de urgencias hospitalarias mediante herramientas de Business Intelligence. Vale, bueno, buenas tardes. Yo soy soy Lucía Sánchez, residente de 3er año de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Y bueno, gracias por tener aquí la oportunidad de poder presentar nuestro trabajo acerca de la implementación de un cuadro de mandos de urgencias hospitalarias mediante el uso de herramientas de Business Intelligence. Y va a ser demasiado, no sé hacia dónde tengo que apuntar. Tener suerte con esto. A ver, allí. A ver. ¿Cómo va? Vale, ahora, perdón. Vale, los servicios de urgencias son puntos clave dentro de los hospitales, por lo que resulta fundamental conocer sus principales indicadores de actividad. Por tema de conocer, pues optimizar los recursos de los que disponemos, ofrecer una asistencia adecuada, de calidad y también en la ayuda en la toma de decisiones. Estos indicadores de actividad constituyen un cuadro de mandos. La posibilidad de utilizar herramientas de Business Intelligence para generar cuadros de mandos nos permite conocer la situación de los servicios de urgencias de manera instantánea, además de intentar pues, implementar un sistema de gestión de los servicios de urgencias basado en la evidencia y participar en la transformación digital, que es algo que es fundamental hoy día dentro de los sistemas de salud. El objetivo de este trabajo era elaborar e implementar un cuadro de mandos en el servicio de urgencias hospitalarias utilizando estas herramientas de Business Intelligence para facilitar el acceso a esta información a tiempo real. Nuestro ámbito de actuación ha sido el servicio de urgencias de un hospital de 3er nivel, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, con 890 camas y una media de 411 urgencias diarias. En nuestro hospital se ha constituido un grupo de mejora de la calidad del servicio de urgencias que está integrado por 15 trabajadores de este servicio de distintas categorías profesionales, miembros del servicio de atención al usuario, de la unidad de calidad y la dirección del hospital. Este grupo de mejora de la calidad se reúne periódicamente, cada mes, y se abordan con una orden del día pues, distintas incidencias y posibilidad de acciones de mejora para intentar, pues, en la mejora continua, detectar áreas en las que poder mejorar el servicio de urgencias. Dentro de estas reuniones se detecta como un área priorizada de mejora la necesidad de disponer de información a tiempo real, útil, relevante y con datos fiables sobre la actividad que tenemos en nuestros servicios de urgencias. Se inician conversaciones con la Dirección General de Transformación Digital, con la Consejería de Sanidad y todas aquellas personas que tienen competencias en materia de sistemas de información dentro de nuestra comunidad autónoma, y se constituye un grupo de trabajo en el que se incluyen 4 personas de este grupo de mejora de la calidad y un informático de nuestros sistemas de salud. El proyecto dura un año, desde junio del año 2021 hasta mayo del año 2022, y el diseño de este cuadro de mandos consta de una serie de pasos. El inicial, lógicamente, una revisión de la literatura con los principales indicadores que se proponen desde pues, la Sociedad de Emergencias y Urgencias, ¿no? También desde el Ministerio de Sanidad, en el documento sobre unidades de urgencias hospitalarias, el propio contrato de gestión del hospital y una revisión bibliográfica sobre la literatura que había acerca de este tema y los principales indicadores que podían resultar más interesantes incluir. En un segundo paso se hace una selección y un debate de estos indicadores por parte del grupo, buscando pues, aquellos indicadores que se entiende que son más pertinentes y más relevantes. Se seleccionan 20 indicadores, como luego podremos ver, y se hace un diseño de una ficha para cada indicador, con un comentario sobre cada indicador, la definición, la fórmula del indicador, la fuente de datos que vamos a utilizar para extraer ese indicador, que es importante,
en la periodicidad de poder medir esos indicadores y también la difusión, ya que los indicadores también es importante definir cuándo los vamos a difundir, no solo para temas de gestión del hospital, sino entre los propios trabajadores que forman parte del servicio de urgencias para que puedan pues implementar acciones de mejora y ver un poco cómo están trabajando. Se elabora propiamente el cuadro de mandos, ahí ya entra pues, los sistemas de, la informática dentro de, como comenté antes, todo el servicio de salud y se emplea la herramienta de visualización de datos ClickSense, que es una herramienta de Business Intelligence que permite pues, visualizar los datos a tiempo real que se extraen pues, dentro de lo que es la historia clínica electrónica, el GIS de nuestro hospital, y poder hacernos una idea para reaccionar pronto pues, de todo lo que está sucediendo en nuestros servicios de urgencias. Como último paso, una validación de los resultados en la que si hay algún área o algo que podamos mejorar se va evaluando de manera continua. Como resultados, disponemos de un cuadro de mandos con 20 indicadores que son accesibles a través de este sistema de visualización ClickSense con actualizaciones diarias. Lo importante también es que se hizo extensivo esta herramienta no solo a nuestro hospital, sino a todos los hospitales del servicio de salud, lo que nos permite poder hacer comparaciones entre ellos y benchmarking. Y además forma parte de un ejercicio de transparencia porque seleccionamos aquellos indicadores, lógicamente no todos, pero los que considerábamos o los que se consideraron más relevantes para que la propia ciudadanía pudiera tener acceso a ellos a través del Servicio Cántabro de Salud, del portal web que está disponible para los ciudadanos, ya que la información acerca de los servicios de urgencias es trascendente no solo para la toma de decisiones de los gestores a nivel del equipo profesional, pero también a nivel de los propios usuarios del sistema de salud. Estos son la tabla de los indicadores que recogimos, agrupados, pues, los expresamos en números absolutos, medias, medianas, porcentajes, por ejemplo, el número de urgencias atendidas, de pacientes atendidos, información acerca del triaje, de la edad de nuestros pacientes, de los motivos de consulta, de alta, diagnósticos, el destino de los ingresos por servicio, los tiempos, también es algo que es muy importante a la hora de la gestión, y la distribución en las zonas del propio servicio de urgencias. Y la readmisión, la respuesta fráctil. Ahora vamos a ver las capturas de pantalla de lo que es la propia herramienta de visualización de datos en sí, del ClickSense. Es verdad que aquí pierde un poco porque no es tan dinámico como en lo que sería la propia aplicación, pero sí que nos permite filtrar de una manera muy intuitiva, pues por ejemplo, por urgencias generales, elegimos el periodo de tiempo que nos interesa y ya dispondríamos de nuestros datos actualizados. Tenemos pequeñas ayudas para poder ver qué nos quiere decir cada indicador, por ejemplo, aquí tenemos el número de urgencias, la definición, el cálculo, para poderlo comprender e interpretar de una manera adecuada. Podemos también visualizar pues, la evolución temporal, aquí vemos de manera mensual cómo ha ido evolucionando las urgencias en nuestro servicio de salud. Podemos elegir filtrar solo un mes y automáticamente se nos cambiarían todos los datos que habría y tendríamos los datos disponibles del mes de agosto, por ejemplo, en este caso. Podemos ver los motivos de asistencia, vemos que destaca lesiones y traumatismos. Filtraríamos, podemos filtrar solo, ahí lo podemos ver, es que no sé si esto señalaría. No, bueno. Al fondo vemos cómo se puede filtrar solo por lesiones y por mecanismo de traumatismo. También se actualizarían los datos al momento, días de la semana, que es algo que nos interesa mucho para poder gestionar los equipos de urgencias, los recursos, los profesionales, por nivel de gravedad, por tramos etarios, por sexo. Podemos ver el destino principal de las urgencias que atendemos, el servicio de medicina interna o intensiva destaca, como es lógico. Por el motivo de la asistencia tenemos un termómetro ahí en las urgencias ingresadas, aquellas cuantas nos proceden de atención primaria, el motivo de esa asistencia, el motivo del alta en el caso de que se vayan de alta, por días de la semana, los diagnósticos, el nivel de gravedad. También en el propio triaje, los equipos de asistencia para que se organicen los trabajadores por los niveles de asistencia, los tiempos, las readmisiones por cualquier motivo, la respuesta fráctil,
Y aquí está la parte que es accesible para todos los usuarios del Sistema Cántabro de Salud, para todos los ciudadanos. Si ahora nos metiéramos en la página web del SCS, en el área de actividad asistencial y concretamente en el apartado de urgencias hospitalarias, podemos ver aquellos indicadores que se han seleccionado para que sean transparentes y accesibles a los ciudadanos. Nosotros podemos ver el estado de salud de nuestro hospital en cuanto a urgencias hospitalarias, no solo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, como comentaba, sino que es extensivo a todos. Como aquí está filtrado por Valdecilla, pero podríamos filtrar por todos, si así lo deseamos, o solo por aquel hospital que nos interese más conocer de todo nuestro sistema de salud. Vemos la evolución, las urgencias diarias, aquí podemos ver toda la evolución mensual, por el triaje. Y bueno, para concluir, la elaboración de un cuadro de mandos que esté basado en la evidencia científica por iniciativa de los propios profesionales, con una participación multidisciplinar y que se ha consensuado con la dirección y el servicio de salud, nos ha permitido disponer de información a demanda y actualizada diariamente, en lo cual pues, implica una importante mejora de gestión para el funcionamiento del servicio de urgencias. La utilización de una herramienta de Business Intelligence nos facilita el manejo de datos y su presentación de forma amigable y visual. Todo esto hace posible que también podamos trasladarlo a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Y pasamos de Cantabria a Cataluña con Mar Fornaguera Prados, médico interno residente de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Vall d'Hebron, que nos va a hablar de aumentando la actividad de la unidad de imagen cardíaca, resultados de la implementación de la metodología Lean. Sí, hola, buenas tardes a todos. Gracias por haber seleccionado mi presentación para la Mesa de Mejores Comunicaciones. Yo soy Mar Fornaguera, efectivamente soy residente de cuarto año de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital de Vall d'Hebron y os vengo a presentar un trabajo que he estado haciendo. Es un proyecto que realizo con mucho cariño la unidad de procesos de la dirección de calidad de mi hospital y lo hemos titulado Aumentando la actividad de la unidad de imagen cardíaca, los resultados de la implementación de la metodología Lean. Este es el recorrido que vamos a pasar durante todos los puntos de la presentación. Primero, un pit stop en mis conflictos de interés, que solo es uno, que es que MSD me ha financiado la entrada a este congreso. Y pasamos directamente a la introducción, al problema. Bien, el sistema sanitario está apretado porque tenemos un desequilibrio claro entre la oferta y la demanda, ¿no? Tenemos unos recursos con un presupuesto sanitario que aumenta poquito a poco cada año y unas demandas, unas necesidades que van aumentando a pasos agigantados. Este es el caso del que vamos a hablar hoy, del uso de ecocardiografías. La literatura reporta un aumento anual del uso de ecocardiografías del 7%. Estudios en Estados Unidos demuestran prácticamente que se dobla el uso entre 2000 y 2010. Esto en nuestro hospital generó que a inicios del 2021 se detectan tiempos de espera para acceder a ecocardiografías diagnósticas superiores a 90 días y este problema requiere una solución. Bien, ¿quién es la solución? La solución viene en forma de un proyecto que utiliza metodología Lean, una intervención. La metodología Lean sabemos que es un conjunto de principios de prácticas que vienen importados desde la industria y lo que busca es resolver problemas de organización, ¿no? Optimizar los procesos, detectar cuáles son los puntos de no valor. Busca mejorar los resultados con los mismos recursos. Se ha aplicado ya en los últimos 15-20 años, ha estado aplicando a nivel de servicios sanitarios. Brasil y Estados Unidos son los países que más lo han aplicado y se obtienen la mayoría de veces, los que están publicados, son resultados beneficiosos. La mayoría van orientados a reducción de tiempos de espera y de estancia. El trabajo que os presento yo, el objetivo es, dado que se realizó este proyecto, es evaluar la efectividad de la aplicación de la metodología Lean en la unidad de imagen cardíaca de nuestro hospital, el Hospital Universitario Vall d'Hebron. Para esto presentamos un estudio analítico que tiene un diseño pre-post, evaluamos la actividad y la lista de espera. Para situarnos, nuestro hospital es un hospital de tercer nivel, es el hospital más grande de toda Cataluña, tiene alrededor de 430.000 habitantes, o sea, cubre 430.000 habitantes y en el momento que se hace la intervención, la unidad de imagen cardíaca estaba gestionando unos 19.000 ecocardiogramas anuales.
Pasando a la metodología, os explicamos en qué consistió la intervención que usaba metodologías Lean. Para hacerlo un poco más académico, la hemos estructurado en 3 grandes partes. La primera, el diagnóstico, que consistía en reunir el equipo donde se iba a realizar la intervención. Muy importante que fuera multidisciplinar, que tuviera participación de todos los perfiles profesionales, y se realizaron 4 sesiones donde se empezó a introducir conceptos de metodología Lean y se utilizaron herramientas. ¿Qué herramientas? El Value Stream Map, que es este transcurso del paciente por los diferentes perfiles profesionales en el tiempo, donde se identifican en amarillo los pasos de valor y en rojo todos aquellos que son de no valor. El Spaghetti Chart Map, que mira todos los movimientos que hace el paciente por la unidad. Y luego también se hizo un análisis de oferta y de demanda y una observación cruzada entre perfiles profesionales, que luego veremos por qué la observación cruzada. Bien, la segunda fase, de esta fase salía la identificación de todos los pasos de no valor. Y de estos pasos de no valor se transformaban a acciones de mejora. Estas acciones de mejora se ordenaban en forma de proyectos, se organizó en forma de 12 proyectos y estos 12 proyectos se presentaron al equipo directivo y se implementaron, se venció el cambio cultural para aplicarlos. Por último, la última fase de la intervención que se realizó es la mejora continua. Se creaba un panel de control y en este panel de control se seleccionaban diferentes indicadores para seguir estimulando a la unidad para seguir con la mejora continua. Bien, en el proyecto que yo os presento hoy, los resultados que os voy a presentar, os enseño esta línea temporal para que entendáis exactamente en qué consisten los resultados que os presento. Vemos identificado la separación que tuvimos durante la pandemia, está marcada la pandemia, y vemos en el diagnóstico la implementación, que es cuando se implementó la intervención. Como os he dicho, ¿no? Hacemos la evaluación mirando actividad y listas de espera. La actividad se compara en el número de ecocardiogramas hechos por mes durante el 2022, periodo post-intervención, con el esperado del 2022. El esperado del 2022 se calcula con los datos de 2018, 2019 y 2021. Los de 2020 no se tuvieron en cuenta por la pandemia. En el caso de la lista de espera, hacemos un foco solo en los pacientes que priorizamos. Ahora, a continuación, cuando veáis más resultados de puntos que identificamos, entenderéis por qué. Estos pacientes priorizados, que se definieron como los pacientes que tenían peticiones hechos en urgencias, en hospitalización o en consultas externas, se miraba el número de pacientes en lista de espera y luego los tiempos medios que tenían de demora, el tiempo desde que se había hecho la petición hasta que se hacía la descarga de la lista de espera. Y se comparó 2019 con 2022. Para el análisis estadístico se hizo una comparativa utilizando la Udeman-Whitney y se consideró significativo todo lo que estaba por debajo del p-valor de 0,05. Los datos nos los proporcionó el sistemas de información. Esta tabla, que tiene mucha información, son algunos de los puntos que se detectaron como acciones de no valor. Esas acciones de no valor, que los hemos agrupado en 4 grandes áreas, se linkaban, como os había dicho, a una acción de mejora. Como no tengo tiempo para explicarlos, hemos hecho un top 3 de las acciones de mejora que creemos que fueron más importantes. La primera, reestructuración de espacios y encaje de agendas. Es decir, con el mismo espacio que ya teníamos, no se abrió ninguna ala, no se abrió ningún espacio nuevo, se reordenó generando más espacios donde se podían realizar ecocardiografías y se crearon agendas asignadas a estos espacios para facilitar el flujo del paciente. El segundo, criterios de priorización. No había una priorización de las peticiones de ecocardiograma, se priorizaba, o sea, se agendaba todo lo que entraba, era lo mismo que se agendaba. No, había unos pacientes que tenían una priorización, que somos estos que hemos visto, y estos se les dio una prioridad, se crearon unos protocolos para priorizarlos. Y después, el último, teníamos muchos pacientes perdidos, costaba mucho a veces que los pacientes llegaran a la unidad. Entonces se hizo con comunicación, se hicieron señales para que los pacientes llegaran a la hora y mejorar el flujo, y además se eliminó el papel. El paciente, cuando llegaba a la unidad, se le daban 2 hojas de papel que tenía que firmar consentimiento informado y además se le daba un papel. Con este papel él acudía al ecocardiograma donde se hacían las anotaciones de lo que se observaban en los ecocardiogramas. Todo esto se eliminó y se digitalizó. Bien, os muestro los resultados de actividad. En este gráfico vemos los 4 años, o sea, los 3 años acumulados, 2018, 2019, 2021, y la estimada por el 2022 por meses.
Con lo que quiero que os quedéis es que, estudiando los años previos, del 2018 al 2021, vimos que había un incremento preintervención ya del 9,5% anual. Si comparamos 2021-2022, sin hacer ningún ajuste, vemos que había, que sería una idea de pre-post-intervención, hubo un incremento del 13% significativo. Pero cuando calculamos la estimada que le habíamos hecho, teniendo en cuenta esta tendencia creciente utilizando los datos del 2021, vemos que sigue habiendo un incremento del 5% por encima de estos datos estimados, y también significativo. En cuanto a la lista de espera, aquí tenemos las columnas que son el número de pacientes, tenemos 2019 versus 2022, el número de pacientes pre y post, y linealmente tenemos los tiempos medios de demora. Bien, el número de pacientes hubo una disminución muy marcada, muy significativa, una disminución prácticamente de la mitad, el 43% de pacientes en lista de espera. El tiempo de demora, por esto, no obtuvimos una disminución significativa, así que hubo una reducción del 9% del tiempo medio de demora. Bien, para la discusión queríamos destacar que la implementación nos costó 6 largos meses. Los dos de los motivos que creemos que fueron relevantes es que hubo una coordinación con otras unidades, pues sistemas de información, agendas, comunicación, todos estos tuvieron que coordinarse, pero luego el punto más importante creemos que es el cambio cultural. Cuesta mucho generar el cambio, hay mucha resistencia. Y dos maneras para intentar vencerlo, que nosotros consideramos que fueron puntos de éxito en nuestro proyecto, fue que tuvimos gran liderazgo. El jefe de la unidad de imagen cardíaca estaba muy vinculado a la unidad y se involucró mucho en todo el proceso. Y después, que no solo le involucramos a él, sino que todo el equipo estaba metido en todas estas herramientas que os he comentado. Las fortalezas y las limitaciones del estudio. Las fortalezas, que son resultados novedosos, no hay nada publicado sobre aplicación de metodología Lean en unidades de imagen cardíaca. Sí hay en otros campos, pero no en ecocardiografías. Después que lo hemos hecho en una unidad muy grande, teníamos un alto volumen de pacientes y que hacemos una evaluación extensa, miramos actividad, miramos listas de espera. Limitaciones, temporalidad. No siempre que hacemos un pre-post tenemos la temporalidad y tenemos el sesgo histórico. Puede ser que hayan pasado otras cosas que no hemos tenido en cuenta que hayan generado este cambio. Y después, dos limitaciones que van vinculadas a la involucración de los pacientes, que es que el paciente no entra dentro de generar este mapa por su paso por la unidad, y después que tampoco preguntamos satisfacción, que serían puntos de mejora. Bien, pues conclusiones. Nuestras conclusiones son 3 principales. Bien, los resultados del estudio parece que indican que la metodología Lean utilizada en el Hospital Universitario Vall-d'Hebron en la unidad de imagen cardíaca generó mejoras en la actividad y en el número de pacientes en lista de espera. El segundo, el cambio cultural es importante y es igual de importante que el proceso técnico y para vencerlo se requiere liderazgo y multidisciplinaridad. Y por último, que generar evidencia a favor de la implementación de este tipo de metodologías en el sector salud es clave para promover su uso. Vale, pues a continuación vamos a hacer, tenemos más tiempo del que pensábamos, solamente 10 minutos, por lo que no vamos a poder hacer preguntas de forma individual. Entonces vamos a hacer al público, si alguien tiene alguna pregunta, bueno, a lo mejor si es una pregunta concreta sí que se podría hacer, pero en caso de que sea una pregunta que pueda tocar a las 5, limitaremos el tiempo de respuesta a alrededor de 1 minuto por participante. ¿Hay alguna pregunta en el público? Bueno, pues entonces sí que os voy a hacer una pregunta. Bueno, muchísimas gracias por todas las presentaciones. De verdad que todos los proyectos son muy interesantes y abren, bueno, yo por lo menos he pensado algunas puertas que abren los resultados que habéis presentado, pero quería preguntaros, a partir de estos resultados que habéis encontrado en vuestros respectivos proyectos, ¿cuál creéis que es el siguiente paso? Es decir, ¿estos resultados han abierto la puerta para otra línea de investigación, para un cambio de política, para algún cambio organizativo en vuestro servicio o en vuestro, ya sea a nivel hospitalario o en el servicio de salud? Pues podemos hacer 1 minuto por respuesta, ¿vale? Hola, lo tenemos loco al técnico. Bueno, pues cada resultado de cada monitorización se le comunica al servicio de digestivo y para que lo sepa lo que ha pasado.
Y bueno, el último, como salió un poco peor, pues se preocuparon y hubo una intervención. El jefe de servicio habló con todo el mundo, dijo que no podía pasar. Entonces, hemos seguido monitorizando. O sea, la monitorización no tiene fin. Eso es una cosa que he aprendido, ¿verdad? No tiene fin. Entonces, es monitorizar para saber lo que pasa, intervenir, mejorar, monitorizar. Si estamos bien, dar la enhorabuena. Si estamos mal, vamos a mejorar. Así que nada, bueno, me encanta esto de la calidad. Es que es una cosa súper optimista siempre. Así que eso es el futuro. Pues Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo comentar que en las sesiones multidisciplinares entre UCI y oncología, pues creemos que es algo que no se suele hacer en los hospitales, no sabemos si se está realizando en algún hospital más, sí que como he comentado, hay algunos estudios que hablan de oncólogos e intensivistas, pero una vez que el paciente ya está ingresado en la UCI. Pero hacerlo con los pacientes que ingresan en la planta, no vimos así ningún estudio que tratase un tema tan concreto. Y sí que, como hemos visto en los resultados, parece pues mejorar la calidad asistencial de esos pacientes. Entonces, bueno, ojalá que pudiese como servir como precedente para que se pudiesen realizar en más hospitales y que no sea tan variable la decisión de que un paciente vaya o no a UCI, porque a veces pues depende del intensivista que haya en cada hospital, el paciente tiene oportunidades diferentes de entrar o no en UCI y de su supervivencia al final. Y nada, muchas gracias. Pues nada, por nuestra parte, la verdad es que con esta revisión hemos visto las veces que se ha activado el protocolo, pero creemos que detrás de las veces que se ha activado ha habido otras muchas que quizás se podría haber activado y no se ha hecho. Entonces sí que surge una segunda parte, que es recopilar los datos de las veces que se ha transfundido más de 3 concentrados en menos de 24 horas, de 12 horas, para ver si en esos casos hubiera sido conveniente activar el protocolo antes de hacer tanta transfusión y bueno, evaluar un poquito eso. Cuando no se ha activado y sí que se debería haber hecho. Gracias. Que por nuestra parte el uso de Business Intelligence y de herramientas digitales es algo que es fundamental, no solo para un servicio, por ejemplo, ahora en concreto urgencias, sino para otros servicios, para la gestión de hospitales, de servicios de salud. Vemos que ya es algo que es muy importante, ya en casi todos los congresos hay mesas dedicadas al tema de la transformación digital y lo que para el tema de la gestión resulta fundamental ir por delante, o sea, poder tomar decisiones con los datos con los que tenemos. Entonces, yo creo que es algo que va a ir evolucionando en este sentido a nivel general en todos los servicios de salud. En mi caso, yo creo que los datos de mi estudio son beneficiosos y demuestran que tiene un beneficio claro la aplicación de métodos Lean. Entonces, creo que lo que promociona es la creación de unidades que en diferentes hospitales, ahora está principalmente en hospitales grandes, pero que se promocione su uso y que se intente eficienciar todo lo que ya se tiene. Siempre es importante tener más recursos, ¿no? Pero intentar aprovechar al máximo los recursos que tenemos para conseguir mejores resultados. Perfecto, pues muchísimas gracias. 5 expertas en calidad. Cualquiera diría que estáis ahí. Totalmente, vamos, porque habéis hablado de muchos conceptos que son fundamentales en la calidad, ¿no? Vamos, así de claro. Lo de medir, 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 lo que no se mide no se puede mejorar, hay que seguir midiendo eternamente, lo de homogeneizar la práctica clínica, ¿no? Y que eso ayuda, ¿no? El que no dependa del intensivista que está en ese momento, ¿no? Sino que todo esté más o menos los criterios claros, ayuda a salvar vidas. En tu caso, que era... Espérate que... es verdad, que un procedimiento, sí, que un procedimiento evidentemente salva vidas, como tú dices, y aunque sea en muy pocos casos el que exista el procedimiento, pues es muy importante, ¿no? El tema de la digitalización, por supuesto, y el tema del diseño de los procesos sin ineficiencias, con la metodología Lean. Además, creo que en tu hospital, el Valdebrón, es uno de los ejemplos, ¿no? Y hemos tenido hoy oportunidad de escuchar a mucha gente de Valdebrón hablar de cómo se está trabajando, ¿no? En gestión basada en valor, en añadir valor a los procesos y en fin. Pues son todo temas que evidentemente nos importan, ¿no? A la gente que nos dedicamos a la calidad y, bueno, quiero daros evidentemente la enhorabuena porque, bueno, han sido 5 comunicaciones estupendas, las 5. Genial. Pues por último, para cerrar, sí que quería decir unas palabras. Lo primero, agradecer a la Sociedad Española de Calidad Asistencial por haber permitido a nosotros, a la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, estar aquí y moderar esta mesa de forma
colaborativa y sobre todo por organizar en su Congreso Nacional una mesa dedicada a los residentes. ¿Por qué estamos los residentes aquí? La investigación, la calidad y la formación realmente son las tres patas de un triángulo que no pueden ir de forma separada. Y además que está aquí, en este congreso se está plantando la semilla de los futuros investigadores en la calidad asistencial. Estoy seguro de que estas primeras experiencias que podemos tener en la investigación en calidad asistencial no solo va a ser un recuerdo para que tengamos en la parte de atrás de la memoria, sino una primera experiencia que nos permita continuar desarrollando esta faceta a nivel profesional y a nivel personal incluso. ¿Por qué ARES? ¿Por qué la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública? Es cierto que no somos la única asociación de residentes, pero sí la que tenemos un mayor alcance a nivel de nuestra población, que serían los residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública. Sin embargo, considero que es un enorme éxito que otras especialidades estén aquí también, porque la calidad asistencial no es algo exclusivo de la especialidad de salud pública y medicina preventiva, es algo intrínseco al ADN de los profesionales médicos y en concreto de los sanitarios. Realmente la calidad asistencial parte de un doble imperativo ético que sería, por una parte, esa no maleficencia de intentar evitar causar daño a nuestros pacientes y por eso evaluamos la seguridad del paciente, y por otra parte, un principio ético de justicia retributiva en el que estamos intentando buscar la eficiencia no para ahorrar costes, sino porque ese ahorro de costes se puede traducir en una inversión en otras partidas que a su vez se traduzcan en más salud. Y ojo, no digo en más sanidad, hablo de más salud en el sentido de que la sanidad puede ser una inversión enorme, pero realmente la sanidad no se traduce siempre en salud. La salud es algo mucho más amplio de en el que intervienen otros agentes que no somos solamente los sanitarios. Por lo que esto también puede abrir la puerta a que busquemos otro tipo de colaboraciones como hemos visto en otras mesas en este congreso, con ingenieros, con informáticos, con otros campos del conocimiento de los que podemos enriquecernos mucho. Y finalmente, sin enrollarme más, ¿por qué hacemos investigación durante la etapa formativa? Como comentaba al principio, pues porque aquí adquirimos competencias que son fundamentales ya no solamente para nuestra carrera profesional, para nuestra práctica clínica. Esa conciencia que estamos adquiriendo en lo mejor para el paciente, lo mejor para nuestro sistema sanitario, es algo que como una de vosotras ha puesto, que calidad es hacerlo bien cuando no se está mirando. Y entonces, por último, un reconocimiento a la SECA por fomentar este tipo de espacios en sus congresos y felicitar a todas las participantes que han presentado hoy y también a sus servicios. No cabe duda de que todas las grandes ponencias que ha habido aquí han tenido un gran apoyo por parte de los servicios. Queremos reconocer también ese apoyo, fomentarlo. Un residente no llega muy lejos si no tiene un montón de gente que le apoya por detrás, por lo que no tenemos nada más que daros las gracias. Y con esto concluimos la mesa. Nada.